A ver, seguimos el tema que empezamos el mes pasado de la fe. El mes pasado estuvimos viendo la fe, la virtud de la fe y el don de la fe como participación de la vida de Dios. Y este mes vamos a ver cómo la fe es una adhesión a Cristo. Vamos a considerar la fe como adhesión a Cristo. La fe no es solo una participación de la vida de Dios, sino una adhesión, esto es lo principal de la fe, de la propia existencia a la persona de Jesús, a la persona de Cristo. Esto exige del hombre hacer, esto es muy importante, lo voy a decir ahora, exige del hombre hacer una elección consciente y orientar la propia voluntad hacia Jesús como objetivo final y valor supremo. Vivir la fe con coherencia y con autenticidad supone, hace ineludible que tengamos que hacer una elección consciente y libre de Jesucristo como objetivo final y valor absoluto y supremo de mi vida. Si Jesucristo no es el valor absoluto y supremo de mi vida, pues entonces no tengo fe, tendré otra cosa, tendré admiración, tendré, no sé, veneración si queréis, pero fe como tal no. La fe supone que Jesucristo es el único y el absoluto en mi vida, lo más importante, y esa opción tiene que ser libre y consciente. Yo escojo eso porque quiero vivir eso, y si no, pues cualquier práctica religiosa no tendría ningún sentido si no va apoyado y basado en ese principio, ¿no? Jesús quiere que nos adhiramos a Él sin preguntas sobre los pormenores, sobre las consecuencias de esta decisión y sobre todo, esto es lo más difícil, sin preguntas sobre el futuro. Claro, todos decimos, yo tengo fe. Sí, pero bueno, tengo fe, ¿por qué? Porque creo en Dios de alguna manera. Sí, hombre, algo tiene que haber, y bueno, sí, yo rezo, y sobre todo cuando las cosas que me van mal, pues esa fe que tengo más o menos me ayuda de alguna manera. No, eso no es fe, es una actitud ante la existencia un poco rara, inconcreta, un poco vaga, ¿no? La fe de verdad supone que yo me entrego a Jesucristo, adhiero, ¿sabéis lo que es adherir? Pegar mi voluntad a la suya, sin preguntas sobre los detalles, los pormenores y sobre las consecuencias de esa decisión. Porque uno de los frenos más grandes para la fe es, si yo doy este paso, si yo opto por Jesucristo como el valor supremo de mi vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pedir después? ¿Hasta dónde me va a llegar? ¿Hasta dónde me va a llevar? ¿Qué consecuencias va a tener esto? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Todo eso está en absoluta contradicción con lo que es hacer una opción de fe libre, ¿no? Porque de fe significa fiarse. Y si yo me fío, me pregunto. Y si estoy todo el rato preguntando y queriendo saber y queriendo atar todos los cabos, es porque no me estoy fiando. Y si no me estoy fiando, repito, tendré admiración, veneración o no sé, pero no fe. La fe es una confianza absoluta, y la confianza absoluta significa que no pone condiciones y que no pregunta, ¿no? Dios nos pide un sí, y decir esto tiene más sentido que ningún otro día del año. Hoy, en esta tarde, Dios nos pide un sí como el de María, sin condiciones. La esencia de este abandonarse en Jesús y adherirse a Él consiste precisamente en una ignorancia de todo, de lo que pasa, de lo que va a pasar, de cómo va a pasar, de por qué va a pasar, en una ignorancia de todo que equivale a oscuridad. Si yo no tengo conocimiento de lo que va a pasar, ni pretendo tenerlo, no estoy todo el rato buscando qué va a pasar, cómo va a pasar, qué me van a decir, cuándo me van a decir, qué va a pasar mañana, cómo va a ser esto, de qué manera va a suceder lo otro, todas estas cosas
que queremos como cuadrar y atar en nuestra vida. Si yo decido apartar todos esos interrogantes porque me fío, porque tengo fe, de alguna manera me quedo a oscuras en cuanto a que el conocimiento te ilumina interiormente y te da cierta tranquilidad que al final es falsa, pero bueno, de momento como que te tranquiliza un poco, ¿no? Te adormece esa angustia, esa preocupación, porque tienes las cosas más o menos, como decimos ahora, controladas, ¿no? Hay que tener todo controlado. Renunciar a ese control sobre todos esos interrogantes de mi vida equivale a quedarse a oscuras, a tener oscuridad. Y cuando uno se queda a oscuras, para poder avanzar se tiene que fiar de quien le guía. Y si no, hacer la prueba e intentar caminar un momento con los ojos cerrados, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa con la oscuridad? Pues que te paraliza. Como no ves por dónde vas, tienes miedo y ante la posibilidad de pegártela, pues te quedas quieto y no te mueves. Esa oscuridad, trasladarla en nuestra vida a toda esa ausencia de cuestiones, de querer saber todo, de querer todo controlarlo. Cuando ya te quedas en esa oscuridad, tienes dos opciones. O quedarte paralizado y no moverte, pues al final es muy recomendable, la verdad, porque sé que al final uno tieso y con un carámbano ahí. O cerrar los ojos, bueno, no nos dice nada porque ya estás a oscuras, fiarte de Dios que te guía y dejarte conducir aunque no veas nada. Eso es la fe. Confiar absolutamente en quien te llega, aunque no veas nada y aunque no entiendas nada, porque el enemigo más acérrimo de la fe es la razón, ¿no? Yo quiero entender esto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué pasa esto, no? Y a veces hay que decir, pues no lo sé, pero me fío. Aunque no entiendo nada, aunque esto me parece absurdo, aunque me parece que no tiene sentido, confío, me fío. Eso es tener fe. La adhesión a Cristo, esta palabra adhesión, yo al principio estaba tentando de cambiarla, ¿no? Me iba a poner unión, o estuve buscando sinónimos y al final dije, no, está muy bien puesta adhesión. Porque cuando una cosa se adhiere a otra, no es que esté pegada, es que está de tal manera adherida que generalmente no hay quien la descubra, no hay quien la despegue. Y cuando la adhesión es perfecta, no hay entre los dos cuerpos que están adheridos nada, hay vacío. Y como hay vacío, por eso la adhesión es más fuerte. Entre Jesucristo y yo, tiene que haber una adhesión, o sea, no tiene que haber nada en el medio. Si hay algo en el medio, aunque sea un poquito de aire, el aire es una cosa inofensiva, pues ese aire hace que la unión no sea tan fuerte. Cuando se hace vacío entre dos cosas, entre dos materiales, no hay quien lo abra, o sea, quien lo separe, porque están adheridos, se hace un vacío. Pues nosotros tenemos que estar adheridos a Jesucristo, pues eso, como las cosas que vienen al vacío, que están pegadas y no hay manera de despegarlas, ¿no? Pues la fe significa eso, estar no unidos a Cristo, que se pueden colar cosas, sino adheridos, absolutamente unidos, de modo que nada se ha metido entre medio y esa unión es prácticamente indestructible, ¿no? Así tiene que ser la fe, una adhesión a Cristo. Bueno, pues esta adhesión es el comienzo del amor, que se irá realizando, porque el amor tiene un comienzo y una plenitud, y entre medias una realización paulatina, ¿no? Pues es el comienzo del amor que se irá realizando mediante el proceso, porque el amor culmina en esto, de unir, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo tenemos que grabar a fuego en nuestro corazón y en nuestra mente. El amor es la culminación de la unión de nuestra voluntad con la de Dios. Otra cosa no es amor. Puede ser afecto, puede ser sentimiento, puede ser miles de cosas, pero el amor de verdad, el amor del que Jesús nos habla, el amor del Evangelio, el amor que Jesús nos pide, es que tengamos nuestra voluntad unida a la de Dios. Y ese amor empieza por la adhesión a Cristo. Y dices, bueno, todo esto que has dicho, estupendo,
ya lo hemos entendido, creo que lo habéis entendido, vamos. Pero así en concreto, ¿qué hay que hacer? Que tenemos que unir nuestra voluntad a la de Dios, nos ha quedado más o menos claro. Pero ¿cómo? ¿Qué hay que ir haciendo para que esto sea una realidad, ¿no? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es romper con aquello que nos pueda esclavizar. Nuestra adhesión a Cristo no va a ser posible sin una ruptura con aquello que nos esclaviza, que nos quita la libertad. La elección de Cristo como valor supremo supone también nuestro consentimiento para que sea Jesús mismo quien nos forme, quien nos modele interiormente, quien nos conforme. Y para poder ser arcilla blanda en las manos de Jesús y poder ser modelados, hay que romper con todo aquello que nos endurece, que nos esclaviza, que nos quita libertad, que nos quita disponibilidad, que nos quita docilidad en las manos de Dios, ¿no? Y entonces llegamos a uno de los puntos complejos pues porque bueno, lo que decíamos creo el otro día, que las tesis suponen renunciar para poder ser libres, ¿no? Y llegamos a la fórmula que dice Jesús: mirad, es palabra del Señor, no se puede servir a dos señores. Hay que optar, hay que escoger. El Evangelio es radical, ¿por qué? Porque te dice o esto o lo otro, no vale esto y esto, arriba y abajo. No, el Evangelio te impide contemporizar, o sí o no, o verdad o mentira, o conmigo o sin mí. Pero no es contigo, pero sin ti, verdad, pero con un poquito de mentira. O sea, todas esas mezcolanzas extrañas son nuestras, no es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús es claro, es radical. El que no está conmigo está contra mí. O sea, si tú no estás abiertamente adherido a Jesucristo, claramente adherido a Él, no es que a mí me da igual. No, si no estás con Él, estás yendo contra Él. Aquí no, la escala de grises no sirve, es blanco o es negro. La escala de los grises no es evangélica. Esa es la medida de todos los tibios, ¿no? Que intentan arreglar las cosas, negociar con Dios la santidad, la vida y la gracia. Y no, esa negociación no existe en el Evangelio, no se puede dar. Jesús lo dice claramente: el que no está conmigo, es que esto es muy impresionante, está contra mí. Y a mí esto me interpela mucho, porque digo, bueno, ¿de verdad estoy contigo, Señor? Me lo pregunto muchas veces, porque claro, el hecho de estar aquí, vivir en el monasterio y llevar un hábito puesto, no significa que me pueda dedicar a descansar tranquilamente porque ya estoy con Jesucristo. No, significa solamente que estoy en el monasterio y que llevo un hábito puesto. Pero estar con Jesucristo al 100% es una opción que yo tengo que repetir con frecuencia. Renovar, ¿no? Esa elección. No, yo estoy contigo. Porque si no, se van colando cosas y al final ya no sabes ni con quién estás, ni dónde estás. No, él lo dice: ¿estás conmigo o no estás conmigo? Al menos yo me siento muchas veces interpelada, ¿no? La fe, esta fe que decimos que es adhesión a Cristo como único Dios y único amor, requiere que nos dirijamos a Él como valor supremo, lo que os acabo de decir. La plena adhesión a Cristo requiere que el corazón sea absolutamente libre. Es decir, que demos la espalda a todo ídolo que nos esclavice. Cualquier ídolo que nos esclaviza, tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Tenemos que rechazarlo. El Evangelio nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es palabra del Señor. Lo dice en Mateo 6:24, ¿no? No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hay dos señores, Dios y las riquezas, y no existe un tercero. Es lo que os acabo de decir. Con Él o contra Él. Dios o las riquezas. Entonces, esto ¿cómo lo tenemos que interpretar? Porque en la vida de las personas pues hay muchas cosas, ¿no? Esto de las riquezas, ¿de qué va? ¿Cómo se interpreta? Pues es muy sencillo, no es muy sencillo, pero voy a intentar explicar que es relativamente sencillo de comprender. La actitud de un señor hacia el otro es de radical oposición. Dios o las riquezas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se opone frontalmente a las riquezas y las riquezas a Dios. Ahora bien, vamos a ver de qué riquezas hablamos, porque esto hay que saberlo entender y saberlo interpretar, ¿no? No quiere decir que cualquier bien, cualquier riqueza sea malo o sea negativo. Hay que saberlo entender. Vamos a intentar. Jesús nos dice que cuando se quiere a un señor, se odia al otro. De hecho, dice, se entregará a uno, el que quiera servir a dos señores, ¿no? Él dice que no se puede, porque se entregará a uno y despreciará al otro. El Evangelio nos lo dice claramente: aborrecerá a uno y amará al otro. No puede amar al mismo tiempo a los dos, son incompatibles. Si eres fiel a uno, despreciarás al otro. Y esta afirmación es muy fuerte. Si de verdad eres fiel a Dios, despreciarás las riquezas. Y si amas las riquezas, estarás despreciando a Dios. No hay otra fórmula. Es palabra del Señor. Si tú amas excesivamente a las riquezas, ya vamos a ver de qué riquezas hablamos, no es que no estés amando a Dios, es que estás despreciando a Dios. Estás relegando a Dios a un segundo término. Mientras que si tú de verdad pones a Dios como el centro de tu vida, automáticamente, aunque no hagas intención mental de ello, estás despreciando a las riquezas en el sentido de que las estás poniendo en un lugar muy posterior. En tu escala de valores y en tu vida les estás dando una importancia muy relativa, casi ninguna, ¿no? Y esto es muy importante, no es ninguna tontería. Nadie puede servir a dos señores. Y aquí aparece la palabra Kyrios, que es la palabra griega que todavía la liturgia utiliza, ¿no? La liturgia latina, en el acto penitencial dice Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison no es latín, es griego, ¿no? Luego nos traducido en las lenguas vernáculas, Señor, ten piedad. Kyrie viene del griego Kyrios, Señor. Cuando habla de Señor, no es Señor como lo entendemos en algunas traducciones del castellano, de un Señor, no. Señor es indicativo de verdadero poder, de verdadero señorío. No se puede servir a dos señores, es justamente la misma palabra que utiliza el evangelista cuando escribe el evangelio en griego, ¿no? Cuando se traduce el evangelio en griego koinea, el griego culto de la época. Kyrios. El Señor principal, el primero es Cristo, que es y debe ser nuestro único y verdadero Señor. Y el segundo son las riquezas, pero es un falso Kyrios, un falso Señor. Pero las riquezas quieren estar a la altura de Dios. Ni siquiera el pecado es denunciado así, las riquezas. Porque en ningún momento se nos dice que si pecas, pues sí, bueno, has ofendido a Dios, pero el mal no es enseñoreado de tu vida aunque hayas pecado, porque el pecado puede ser perdonado, es perdonado si se pide perdón, y Jesucristo sigue siendo tu Señor aunque hayas pecado si tú pides perdón. Pero si tú escoges a las riquezas como tu Señor, es mucho más grave, porque ese no es un pecado que se perdone así como así. No deja de ser, de alguna manera, una idolatría, ¿no?
es mucho más grave cualquier opción de riquezas en mi vida como absoluto, como importante, porque cualquier pecado, si Jesucristo es mi Señor, puede ser perdonado, puede ser superado. Pero si mi Señor son las riquezas, es que no voy a tener capacidad ni de pedir perdón, porque ¿a quién voy a pedir perdón? Si no pido perdón a mi Señor, al que me puede perdonar. Si fundamento mi vida en un Señor que no tiene capacidad de perdonarme, entonces sí que estoy perdida. Si lo pensáis despacio, es bastante más grave de lo que parece a simple vista. Lo que pasa que esta reflexión que nos estamos haciendo ahora mismo casi nadie la hace. Vivimos un poco a veces en la inopia, ¿no?, de todas estas cosas, pero es algo como además muy de todos los días, como vamos a ver ahora, porque vamos a ver de qué riquezas habla el Evangelio, ¿no? Riquezas no significa bienes materiales o dinero. También puede significarlo, ¿no? Riqueza significa hacerse depender y esclavizar por un bien material o espiritual, da lo mismo. Cualquier bien, cualquier cosa buena, material, dinero, posesiones, lo que sea, o espiritual, también los bienes espirituales me pueden esclavizar. Cualquier bien que me esclavice es riqueza, en el sentido del que dice el Evangelio, ¿no? No de que sea una riqueza real, sino es lo que Jesús denomina riquezas, es a lo que Jesús se refiere cuando formula esto de los dos señores. Entonces, mis riquezas, donde yo he puesto mi riqueza, esos bienes que me han esclavizado, se han vuelto contra mí, si se han enseñoreado de mi vida, si se han convertido en mi Señor, ¿no? Si me han quitado la libertad. Esas son riquezas en este contexto evangélico, en lo que está diciendo Jesús. Entonces, ante este planteamiento, yo por lo menos cuando reflexionaba para preparar este guión, pues lo pensaba, digo, ¿cuántas riquezas de estas se me cuelan a mí en mi vida? Y eso que tengo un bote de pobreza hecho, ¿no? Tengo que ser más pobre que nadie. Pero es que mi bote de pobreza siempre lo he sabido, pero ante esto todavía he tenido como mucha más luz. No se puede ceñir a lo material. Vale, eso ya lo sabíamos. Pero ¿cuántas riquezas tengo, cuando no debería tener ninguna, porque tengo un voto además, que se enseñorean de mi vida, de mi corazón, y me quitan libertad? Y si se enseñorean de mi vida y de mi corazón es porque están siendo mi Señor, entonces ya no estoy con Jesús al 100%. Ya mi adhesión a Él no es tan pura, no es tan auténtica, ¿no? Entonces, todo esto no lo digo para que a nadie le dé un sopitiponcio, porque de repente dice, ¡hala! Yo me veo de estas riquezas súper rica. Bueno, pues ahora hay que despojándose y haciéndose un poco pobre, ¿no? No se trata de que nadie se angustie con lo que estoy diciendo, porque nos puede entrar a todos un agobio general y no es eso. Pero sí que seamos conscientes de esto, que es una realidad. No hay que hacerlo de hoy para mañana, pero hay que tener claro que es así y hay que ponerse a ello, ¿no? Porque, volvemos a lo de antes, o bien servimos a Dios y le amamos, y entonces aborrecemos las riquezas, esas riquezas, nuestro apego a los bienes materiales o espirituales, o por el contrario, y esto ya es difícil decirlo, amamos, que este es el problema, no amar las riquezas, sino nuestro apego a esos bienes. Y por consiguiente, aborrecemos a Dios. El problema no es que yo ame las cosas, sino que yo esté apegada a esas cosas que me están quitando la libertad y ame el permanecer en ese estado. No me moleste en luchar por salir de ese estado. O sea, que yo ame ese apego. Esa es la verdadera tragedia, no tener un apego. Que quien más, quien menos tiene los suyos. Y si alguna no tiene, pues muy rara. Si alguien no tiene apego, muy rarito, porque lo normal es que tengamos algún apego a algo. Cada uno tendrá que examinar su vida, ¿no? Repito, con paz
y sin angustias. No se trata de angustiarse, sino de vivir esta fe en la que queremos andar con coherencia, ¿no? Con autenticidad. Y poco a poco ir viendo delante del Señor dónde tengo yo ese desorden, eso que me quita la libertad. ¿Qué cosas, qué aspectos de mi vida me quitan libertad? Y reconociéndolo, luchar contra ello y no quedarme tan pancha diciendo no importa. Porque entonces estoy amando mi apego. Estoy escogiendo mi apego. Y si estoy escogiendo ese apego, esa riqueza, se ha convertido en riqueza, eso que se ha convertido en riqueza, en dinero, por decirlo de alguna manera, estoy rechazando a Dios. Y estamos viendo que la fe es una adhesión completa a Cristo. Entonces yo entiendo que todo esto que estoy diciendo, yo creo que entenderse se entiende. Otra cosa es el efecto que puede causar en cada uno. Yo no quiero que sea un efecto demoledor, pero sí quiero que seamos conscientes de la verdad, ¿no? Tenemos que ser realistas y no intentar engañarnos ni anestesiarnos la conciencia, meter la cabeza debajo del ala como la avestruz para no enterarnos de lo que pasa. Es absurdo. Pues si tengo esto, voy a ver cómo lo voy arreglando. No en 25 minutos, ni en 25 días, a lo mejor en 25 años, pero estar en marcha. O sea, asumirlo, reconocerlo y empezar a trabajar. Una de las maneras que tenemos, porque dices, bueno, sí, vale, no me va a dar un soponcio, aunque sí que me asusta un poco de entrada, pero vale, voy a respirar hondo, me voy a tranquilizar y voy a ver cómo arreglo esto, ¿no? ¿Qué hago? Entonces me diréis, vale, ¿y cómo sé yo, cómo encuentro yo cuáles son mis riquezas, cuáles son esos apegos, esas cosas que me esclavizan interiormente y me quitan la libertad? ¿Yo cómo puedo saber, no? Pues hay modos de saberlo. Uno de los modos más prácticos de saberlo es analizar. A ver, cuando digo analizar, o digo examinar, digo mirar con atención, pero sin angustias, ni agobios, ni escrúpulos, ni turbaciones. Todo eso no es de Dios. Las cosas de Dios vienen con sosiego, con paz, con mucha luz. A veces puede ser duro ver ciertas cosas, pero es bueno verlas para poder trabajar, ¿no? Pero tranquilidad, que no pasa nada, ¿no? Lo que decíamos esta mañana, si hasta ahora sí ha sido así, no pasa nada, es simplemente que tú tomas conciencia de eso y ya no te puedes quedar con los brazos cruzados mirando para otra parte, pero no angustiarse ni agobiarse. Lo que podemos hacer para ver, que ayuda mucho, da mucha luz a este respecto de cuáles son las cosas que a mí personalmente me esclavizan, pues lo que ayuda es examinar, analizar nuestra propia oración. El analizar mi propia oración me ayudará a detectar qué géneros de riquezas tengo yo en mi vida. Si consigo darme cuenta de en qué pienso con mayor frecuencia durante la oración, entonces sabré cuál es para mí mi tesoro, dónde tengo puesto mi corazón. Lo dice el evangelista Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, cuando yo me pongo delante del Señor y rezo, me pongo a orar, me recojo hacia donde va mi corazón. Y por ahí es por donde tengo que examinar si mi corazón es libre o está cautivo de algo o de alguien, a lo mejor de mí misma, ¿no? Todo puede pasar. Decíamos antes que la palabra Señor en la lengua original, en griego, Kyrios, significa poder absoluto y señorío. Y la palabra servir, también en griego, significa una servidumbre y un sometimiento de esclavo prestada al Señor y una pertenencia total a Él. Y esta es nuestra posición con respecto a nuestro Kyrios. El Kyrios, el Señor, tiene un poder absoluto sobre mí, un señorío absoluto sobre mi persona
y yo que soy sierva de ese Señor, le debo a Él, al Señor de mi vida, que sea, una servidumbre y un sometimiento de esclavo prestado con un sentimiento de pertenencia total al Señor. Esto, si es con el Señor, estupendo. Como sea con las riquezas, pues chungo. Porque las riquezas, si son mi Señor, no solamente es que me quite libertad, es que es mi Señor y tiene un poderío absoluto sobre mí. Y yo si lo escojo como Señor, al apego X, yo le rindo absoluta servidumbre y me someto a ese Señor como un esclavo y con una pertenencia total a Él. Entonces, claro, si es Jesús el Señor, bendito sea 1000 veces, pero como mi Señor sea algo o alguien que no sea Jesucristo, ya me contaréis qué alegría de vida, esclavizada por algo o por alguien que no sea Dios. Y esto puede suceder, o sea, no es una cosa que yo me la haya sacado de una manga y estoy hablando que a los marcianitos les pasa, ¿no? Nos pasa a los terrícolas de aquí, aunque llevemos hábitos, vamos, o sea, esto nos puede pasar a todos, porque a veces lo que nos esclaviza son cosas tan ridículas que nos resultan inconfesables, de puro ridículo, porque hombre, si te esclaviza tener un Mercedes, está feo que vivas esclavizada de tu Mercedes y de tenerlo niquelado, pero si lo que te esclaviza es un triciclo, ¿cómo lo confiesas? Es inconfesable, vivo esclavizada por un triciclo. Qué ridículo, yo eso no lo confieso, porque al fin y al cabo yo, si me esclaviza algo que no sea el Señor, que sea algo rumboso y que valga la pena, pero no una tontería. Yo no puedo vivir esclavizada de una tontería. Pues a veces nos esclavizan tonterías. Y San Juan de la Cruz, que no viene a cuento en este cuento, pero si viene a cuento en algún momento, dice que tanto le da al alma estar asida por un hilito fino que por una maroma gorda. Que si el pájaro tiene una pata atada, no va a poder volar, le da lo mismo que el hilito sea súper finito, de estos de bordar súper finitos, o una maroma gordísima. A la hora de alzar el vuelo, no va a poder volar. Entonces nos da lo mismo estar esclavizado de un Mercedes, de los millones que tenemos en el banco, que no en mi casa como los tengo, que del bolígrafo este que es mi bolígrafo, que es mi libro, que es mi cuaderno. A veces tenemos el corazón esclavizado por tonterías así. Y a veces es más difícil reconocer y confesar la tontería porque nos da vergüenza que la cosa pomposa que por lo menos merece la pena, ya que estás haciendo algo mal, hacerlo mal por algo importante, ¿no? Que se da mucho pote, decir, es que vive pendiente de su merced, le diría que idiota, pero bueno, por lo menos que viva así da algo de sustancia, no una tontería, ¿no? Pero esto es una realidad que a veces nos sucede, ¿no? Es que el Evangelio nos dice, esto es muy bonito y muy consolador en medio de todo esto que estoy diciendo, no todo van a ser mandobles, algo que nos dé como un poco de aire fresco, ¿no? El Evangelio nos dice que somos propiedad del Señor, independientemente de que le admitamos o no. Somos y siempre seremos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa es que yo le admita y le reconozca a Él como Señor, como Kyrios de mi vida. Pero aunque yo no le admita, gracias a Dios, yo soy una pertenencia de Dios. No pertenezco a nadie más, aunque yo no lo quiera. Eso es una realidad, ¿no? Entonces es consolador, a pesar de mi tozudez y de mi ceguedad, soy de Dios y le pertenezco. Y ahora, pues llega el momento de preguntarnos, ¿no? ¿En quién o en qué depositas tus esperanzas? Con esa cara. ¿En qué esperas? Yo la pregunté de alguna manera con una cara, pero no nos preguntes eso ahora, o algo así, ¿no?
¿Qué esperas? ¿Quién es tu Dios? Si depositas en un Dios falso tus esperanzas, conocerás la amargura, la desilusión, porque se trata de un Señor que tarde o temprano te va a defraudar, ¿no? Te va a dejar vacía, frustrada, chafada. ¿Y qué queréis que os diga? El día que ese Señor falso te defraude será una gran gracia. Será una gran gracia, será un momento duro, difícil, de mucha decepción, de mucha desilusión en tu vida, pero será una bendición de Dios y un regalo, porque algo, ese día glorioso en que te des cuenta de que tu triciclo solo es un triciclo, ese día grande empezará a desmoronarse en ti parte de tu actitud hacia las riquezas. Cuando empieces a conocer la desilusión, el vacío, pues empezará a desmontarse en tu interior esa actitud equivocada hacia las riquezas, ¿no? Y claro, seguimos preguntando, vamos a cosas concretas, a ver qué hay que hacer, ¿no? Porque aquí estamos divagando, pero uno no sabe qué tiene que hacer. ¿Cuáles pueden ser esas riquezas que cautivan tu corazón? El elenco es inmenso, o sea, no creéis que son poquitas. El abanico es impresionante. Pueden ser los bienes materiales, y esto es lo más gordo, y también los espirituales. Oye, entonces, ¿a dónde me agarro? ¿Con qué me puedo quedar? Con nada, con Jesucristo. Sí, es facilísimo. Lo que pasa es que como nos empeñamos en agarrarnos a algo que no sea Él, pues hay que estar todo el tiempo como los niños que cierran el puño, ¿no? Y tienes que abrirles dedo por dedo porque con lo pequeñitos que son, oye, ¿cómo cierran el puño? No hay manera, y si te agarran los pelos ya muérete. Entonces, dedo por dedo para que suelten. Y en cuanto les abres un poco los deditos y consigues liberar lo que sea, vuelven a enganchar otra cosa. Pero qué manía con enganchar y el puño cerrado siempre. Oye, la cosa. Menos mal que luego lo abrimos un poco. El problema es que cuando nos hacemos más o menos conscientes, lo volvemos a cerrar. No materialmente, pero sí. Volvemos a cerrar el puño y agarrarnos a lo que sea, menos a Jesucristo. Somos así de tontitos, así de necios, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Menos mal que a pesar de todo pertenecemos a Dios y Él nos sigue queriendo siempre, ¿no? Entonces, bueno, esos bienes espirituales o materiales vamos a nombrar algunos. Puede ser, por supuesto, la pasión por el dinero. Esto no me voy a extender en explicar nada porque es como muy evidente. Y de hecho, cuando escuchamos ese pasaje evangélico, todos pensamos en el dinero, en el bill metal, ¿no? El dinero, las riquezas materiales, las posesiones materiales. No solemos pasar de ahí. Entonces, que el dinero puede ser un Dios, lo tenemos todos como bastante claro. Y si no suele ser nuestro Dios, pues no tenemos mucho, ni posibilidad de tenerlo. Entonces, uno de los problemas más graves es que es muy difícil, lo dice Jesús, llegar a tener dinero y no apegarse a él. Por eso lo mejor es no tenerlo. Hombre, pero si uno tiene mucho dinero, puede hacer muchas cosas buenas, puede hacer mucho bien, pues sí, eso lo piensa uno cuando no tiene dinero, pero no sabemos qué misterio ejerce el dinero sobre la mente humana, que cuando empiezas a tenerlo ya dejas de pensar eso. Se te olvida, no sé qué pasa, y es muy raro, ¿no?, que tengas dinero y sigas pensando lo mismo. Eso se piensa, lo buenísimo que es tener dinero para ayudar a los demás cuando no lo tienes. En cuanto lo tienes y empiezas a pensar que hay que tener prudencia, que hay que invertirlo bien, que eso de los demás es una utopía, que porque tú des tanto no se va a arreglar el hambre en el mundo, montamos mil milongas y al final pues te lo guardas, ¿no? Entonces, solución, lo mejor es tenerlo justito y que no te sobre nada. Con eso no hay peligro de que te cambie la idea. Si seguirás pensando que es muy bueno tener dinero para hacer el bien, mientras no lo tengas, y seguirás pensando algo bueno, pero en el momento que lo tengas, la mente cambia peligrosamente. Otro de los bienes, estamos hablando de bienes, estamos siempre excluyendo el mal, son cosas que de suyo son buenas. Otro de los bienes que puede esclavizar tu corazón es el apego
a los propios hijos, a la propia familia, a los seres más queridos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay que querer ni a los hijos ni a la familia? No. Hay que quererles, pero sabiendo quién es tu Señor. Tu Señor es tu Señor por encima de tu marido, tus hijos, tus padres, tus hermanos, toda tu parentela. Les tienes que querer muchísimo, pero no pueden ser los señores de tu vida. El cuarto mandamiento es honrar padre y madre, pero el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es toditas. Entonces, es que yo no entiendo que uno pueda ser santo sin querer a la familia. Y de hecho Santa Teresita, por ejemplo, lo dice textualmente, que no entiende a los santos que no quieren a la familia. Yo tampoco. Pero una cosa es querer a la familia y otra cosa, o a los amigos, que dice familia, dice amistades, dice las personas a las que tú quieres, los seres allegados y queridos. Y otra cosa es que esas personas a las que tú profesas un cariño grande, un amor profundo, lleguen a ser los señores de tu vida. Eso es lo que ya no va bien. Lo que ya es una esclavitud como otra cualquiera. Entonces no se puede servir a dos señores, la familia se puede convertir en señor y en señor tirano. ¿Cuántos matrimonios ha habido rotos por una madre posesiva? Esto no es ni cristiano ni del evangelio, esto es del día a día. El típico hijo que se casa y está más tiempo en la casa de su madre que en la de su mujer. O sea, en su propia casa, quiero decir. Y aquello no puede ser. Pues de alguna manera nos pasa igual, ¿no? O sea, el amor y el afecto tiene que estar ordenado. Cuando se desordena suele dar lugar a descalabros tremendos, ¿no? Otro bien. Repito que estamos siempre en el campo de los bienes. Por supuesto que el mal ya lo hemos desechado hace mucho tiempo. El mal, claro, positivo, lo que es el pecado, está desechado hace tiempo. Estamos hablando de las cosas buenas que se pueden volver contra nosotros, ¿no? Otro bien que nos puede esclavizar es el excesivo afán por el trabajo, por lo que tú haces, por lo que tú creas, por la obra de tus manos. Esto tampoco es tan raro. Vamos a ver. Yo tengo que hacer las cosas bien. Y Dios quiere que las haga bien, con diligencia, con prontitud, porque son un medio de santificación, mi trabajo, mi vida ordinaria, lo que yo vivo día a día, el servicio que presto. Pero sin que me esclavice. Porque hay gente que vive, y de hecho me estoy acordando de un caso concreto, ¿no? De un médico excepcional, además buenísima persona, buen cristiano, que no puedo decir otra cosa en contra, casado, con hijos, pero vive para su medicina. Su Dios, aunque repito que él es católico, apostólico, romano y bastante miedoso, su Dios es su medicina, su matrimonio y sus hijos siempre han estado en un segundo plano. Porque entre que tenía guardias, que tenía clases porque era catedrático, que luego trabajaba en un hospital en un día, luego trabajaba en un hospital a otras horas, eran los turnos de un turno de aquello que no había quien lo siguiera, destrozó toda su vida familiar porque para él su profesión era lo primero. Y si antepuso su profesión a su propia familia, también la antepuso a Dios. Y eso es una esclavitud. Resultado lógico: divorciado, hijas con un montón de taras psicológicas, de problemas emocionales y de 24.000 cosas, y será el mejor médico de España, ¿no? Pero ha destrozado todo lo que tenía a su alrededor por esa idolatría. Y yo os puedo decir que le he visto unas cuantas veces. Y lo que siempre he visto en esa eminencia de la medicina, porque es una eminencia, un hombre tremendamente inteligente y de verdad una eminencia, en aquella mirada era una profunda tristeza.
se puede ser feliz. O sea, esto es evidente. Lo tiene todo. Dinero, bueno, a chorros le cae por la chimenea. O sea, que de los 400 sueldos que tiene, de los 400 trabajos que tiene, más lo que cobran las consultas, más no sé qué, más no sé cuál, más no sé cuantitos, pues el dinero le debe de caer. Pero dices, yo creo que es una de las personas más desgraciadas que están por el mundo. Porque además es uno de los, repito, es uno de los mejores médicos de España y tiene una hija totalmente desequilibrada por la vida que le ha llevado. La ha hecho polvo. Y la tiene internada en uno de los mejores psiquiátricos de España, que también puntualmente paga. Pero dices, esto no tiene ni pies, ni cabeza, ni principio, ni fin. Pues hay casos así, o sea, no estoy hablando de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque para este hombre, su profesión, su medicina es su señor. Y vive esclavizado de ese rol en el que ha entrado, que me imagino que si tiene intención podría salir, pero yo no creo que ni siquiera que se lo plantee, sino que sigue, me imagino que hasta que se jubile o hasta que se muera o no sé. Pero es, como médico es una eminencia, pero como persona, es mi opinión personal, qué fracaso, ¿no? Qué vida más triste, qué fracaso en todo, qué tristeza. ¿Por qué? Pues porque su señor fue su profesión. Es su profesión, es la medicina, nada más. Otro de las cosas que nos pueden esclavizar es el gusto por la calma. O sea, frente a todos estos que están obsesionados con una actividad febril, hacer muchas cosas porque tengo que hacer, porque mi trabajo voy a hacerlo bien, y patatín y patatán, que serían los activistas que me dan toda pastilla, están los... Yo ante todo mi calma. El estrés no es bueno para nada. Y dices, y hacer de bulto por el mundo tampoco es sano. Estar en el mundo haciendo bulto, pues tampoco yo creo que sea una cosa muy sana, ¿no? Pero como el estrés es muy malo y lo desaconsejan todos los médicos, yo tranquilo y todo el mundo tranquilo. A mí que no me hagan correr. Porque me estreso, y si me estreso... Si te estresas te estrangula, entonces mejor no... Claro, porque a mí me da cuando mi gente dice, es que me estreso, me da ganas de decir, si me estreso yo, ¿qué? Porque cuando te ponen por excusa, es que me estreso, me dice, pues tómate una tila y sigue. ¿Qué quieres que haga yo? Porque digo, también me puedo estresar yo, entonces a ver qué hacemos. Si yo es que sí me estreso, y yo me estreso de verte que tú tienes que vivir a menos 5 por hora para que no te estreses. A mí me estresa verte así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién de las dos toma la tila? Claro, porque a veces hay gente que plantea, es que si hago tal cosa me estreso. Y yo digo, pero qué cachaza. Y los demás no nos podemos estresar de verla así, hasta que va a menos 5 por hora. Pues hay gente que vive, pues eso, con calma y muy preocupada de su propia perfección, de su propia vida espiritual, de su propia oración, de sus propias prácticas de piedad, de sus propias devociones y calma. Sobre todo entre monjas pasa mucho eso, porque yo vine al convento a vivir una vida contemplativa, que en el diccionario de algunas personas significa mirar al techo y claro, a mí lo que me estresa es eso. Y que os diga, otra cosa es que cuando me estreso, pues me aguanto. Si tengo estrés, respiro, me digo, sigue para adelante y no mires. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que su propio Dios, su propio Señor es ese planeta de vida que se han hecho. Entonces dices, ellas no morirán nunca de un infarto, pero los de alrededor, infarto de miocardio agudo todos, todos están atacados de los nervios. O sea, o crisis colectiva de ansiedad porque la otra sigue en calma. Todos los de alrededor atacados de los nervios. Pues eso, además, es una forma brutal de egoísmo. Indica cuál es tu Señor. Tu Señor no es Jesucristo, sino tu plan. Tu plan y que no te lo altere. Porque están en el plan de llegar a la santa indiferencia, a la perfección, todas las virtudes de no sé qué, no sé cuál. Pero písales el callo y verás chispas, pero sin pólvora. O sea, esto es una realidad, no estoy hablando de cosas que no existan. Repito que estoy poniendo ejemplos como muy normales, ¿no? Todos estos hábitos, bueno, estoy poniendo algunos ejemplos, hay muchísimos más.
muchísimos más, ¿no? Otra cosa que nos esclaviza muchísimo, pero tremendo, a las monjas, a los seglares y a todo bicho viviente que pulula por el planeta. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Y mi imagen. Yo no puedo quedar mal. Que no se entere. Y por Dios, si todo el mundo cree que yo soy una persona súper... Yo he decidido que nadie va... Mi imagen impoluta, sin un rayoncito. Hombre, tu imagen es relativa, al final te van a salir arrugas como a todo el mundo, o sea, déjate, ¿no? Mi imagen es mi imagen. Y como yo perciba que mi imagen hay la menor rayadurita, me pongo... ¡Qué esclavitud! Hay gente que vive así, de su físico, no engordar ni medio gramo. Y el día que descubren que tienen una arruga más, están llorando 3 días y con una depresión profunda. Dices, una arruga, por eso estás así, pues prepárate a vivir en depresión lo que te quede de vida, porque ahora no te van a salir arrugas todavía. Pero depresión profundísima, vamos. Claro, pero qué absurdo, pues porque hay gente que vive esclavizada de qué van a decir, qué van a pensar, cómo me queda, estoy guapa, estoy fea, y hay veces que digo, pero ¿cómo se puede ser tan sumamente vanidoso en lo interior? En lo moral y en lo físico. Bueno, en lo físico ya no tengo que contar las cosas que pasan. Pero en lo interior, en la imagen, en la fisonomía espiritual, en la fisonomía moral de las personas, que no piensen que yo soy una inmadura. Pero ¿qué te importa si lo piensan o no lo piensan? Lo que hay que saber es si lo eres o no lo eres. Lo que no te importa es lo que piensen los demás, sino cuál es la realidad. Que no piensen que soy rencorosa. Pero bueno, ¿eres rencorosa o no eres rencorosa? Déjate de lo que piensan. Que no piensen que a mí todo me da igual, pero que no te importe, o sea, ¿de verdad te importan las cosas? Pues que de verdad todo te da igual. O sea, revisa la verdad, ¿no? Y vive la verdad, porque una de las cosas que me suele pasar a estas personas que quieren quedar bien es que luego al final te van a fatal, porque como están empeñados en mantener la fachada, al final se les cae el chiringuito por algún lado. Tapan una rozadura de aquí y se les empieza a caer el tinglado del otro lado. Entonces, qué angustia de vida para mantener una fachada. Y su Dios es su fachada. Jesucristo, bueno, sí, para los ratos libres, pero es que tengo yo un trabajo para sostener todo esto, que sí, que yo soy cristiana, pero mira, la fachada, que hay una rayita, que se van a enterar. Pero oye, y tu vida, Pero es que esto pasa en gente comprometida y en gente consagrada, pero y tu vida, y tu entrega al Señor, y Jesucristo. Otro rato que ahora no puedo, ya en 4 horas, es que ahora en el Adviento, pero cuando llegue el tiempo ordinario, que estoy yo más relajado, pues ya me ocupo yo de Jesucristo, pero ahora tengo que mantener la fachada de cara a Navidad. Y luego de cara al tiempo ordinario, y luego llega la Cuaresma, y la Cuaresma, es que he visto de la pasión del Señor, y ahora la fachada, porque tengo que quedar bien, pero Jesucristo, un día de estos me pongo. Es que ahora no tengo tiempo. Jesucristo, que lo sabe todo, se da cuenta de que no puedo ahora, que en este momento no puedo, ¿no? Somos así de absurdos. Y como esto podríamos seguir enumerando cosas y cosas y cosas. Cada cual, pues, lo mismo que la propia imagen, la propia salud. Yo qué sé, el no morirse, que dice Santa Teresa también, quitar aquí por tipo. Vivir 5 minutos más, porque la eutanasia es pecado, ¿sí? La eutanasia es pecado, pero estar viviendo con la partida fuera del féretro 5 minutos más, pues hombre, para poder respirar con la pajita, pues tampoco me parece a mí que sea como muy normal, ¿no? Y hay gente que vive como muy esclavizada de su propia salud, de su propia imagen. Todo eso muchas veces se constituye en nuestro ser. ¿Qué te ríes de la pajita? Bueno, el ciclo de la pajita moviera tanta hilaridad. Bueno, la cuestión es que cualquier hábito, porque no podemos, si seguimos enumerando, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche poniendo ejemplos, ¿no? Pero yo creo que más o menos la idea la habréis pillado de qué hablo, ¿no? De cuáles son las cosas que se convierten en nuestro Señor, en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Cualquier hábito que nos pueda esclavizar, y todos estos hábitos producen esclavitud, cautiverio,
nos aleja de la única realidad a la que de verdad tenemos que estar apegados. Y la única realidad a la que de verdad tenemos que estar apegados, nuestra única riqueza, nuestro único apego lícito, es la voluntad de Dios. Y todas estas esclavitudes que hemos nombrado y todas las que se nos puedan ocurrir, que podríamos seguir haciendo chistes toda la tarde, a propósito de chistes, pero a propósito de realidades, vamos. Cualquiera de todas esas cosas nos van a alejar de la voluntad de Dios. Y todo cautiverio que nos aleje de la voluntad de Dios nos cierra a Dios y reduce la fe. Y acordaos que todo este rollo viene porque hemos empezado diciendo que la fe es adhesión a la persona de Cristo. Entonces, todos estos cautiverios nos impiden ese contacto, esa unión al vacío, que es casi prácticamente indestructible. Se meten por dentro estas esclavitudes, unas más gordas, otras menos gordas, y son como burbujas de aire que debilitan esa adhesión absoluta a Cristo, ¿no? Y pregunta siguiente. Seguimos en el terreno de lo práctico, a ver cómo me examino yo para enterarme qué es lo que hago mal y poderlo arreglar, claro. ¿Cómo puedo reconocer yo que estoy sirviendo a las riquezas, en vez de Jesucristo? Pues hay varios signos, ¿no? Las prisas, los agobios, las tensiones interiores o exteriores y la tristeza. El no servir a Dios y dejarse esclavizar por otras riquezas genera muchísima frustración, muchísima insatisfacción y tristeza, vacío, desencanto, sin sentido. Luego eso se traduce en las relaciones con los demás en malas pulgas, malas contestaciones, si se tercia pues un portazo, lo que haga falta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno interiormente tiene ese vacío, esa frustración, no es libre, no es dueño de sí ni de sus emociones. Y al final pasa lo que dice San Pablo, ¿no? Acabo haciendo el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que querría hacer porque no soy libre, porque todo lo que me esclaviza por dentro no me deja obrar con libertad. Entonces al final acabo haciendo lo que no quiero. Empiezo por una cosa y al final pues es como el plano inclinado, empiezas por aquí y cada vez coge más velocidad, ¿no? Y más volumen, lo de la bola de nieve. Entonces la persona que vive alegre, feliz, pero no de jijiji jaja, sino profundamente alegre, gozosa, feliz, llena, satisfecha, plena, esa es porque es libre. El que dice, hay gente que parece la reina de los lamentos. ¡Ay! 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 Dice, bueno, la alegría es la voluntad, ya llega la felicidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bien! Sí, bien, si yo te contara. Si no me cuentes de jameja, ¿no? Pues cuando eres una persona que es, no un día aislado, así lo podemos tener todos, ¿no? Pero hay gente que vive en un perpetuo lamento, en una perpetua queja. Es la víctima degollada, qué cordero pascual, ni qué nada, eso no es nada, lo otro que ya... Ay, si yo te contara. Los esclavos, vamos, eso es el himno de los esclavos, el ay, si yo te contara. Mientras que la persona que es libre, feliz, gozosa, libre, entonces como es libre, pues eso no tiene problema, está siempre contenta. No contenta de jijiji y armar un jolgorio, que eso cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, eso no. Es el que constantemente su actitud interior es de gozo, pero no de alegría bullanguera, que habrá momentos que sí, sino de un gozo sereno, de una plenitud absoluta que te da el hecho de ser siervo de Jesucristo, de que Jesucristo es tu Señor. Eso te da una libertad y en consecuencia una alegría y una plenitud que te cambia totalmente la óptica de las cosas, ¿no? La reina de los lamentos,
Después llega y dices, mejor no investigo, pero habría que investigar la persona que vive un perpetuo lamento, una perpetua queja, ¿cuál es su ídolo? Porque en el 100% de los casos tiene un ídolo que la esclaviza y la hace sentirse desgraciada. A lo mejor el ídolo es lo más raro que te puedes encontrar. A veces, yo os digo, somos esclavos de 1700 tonterías, ¿no? Pero seguro que tiene un ídolo. Mientras que la persona que vive feliz es porque es absolutamente libre, ¿no? Hay personas, eso también lo detectas, ¿no? En la convivencia diaria, pues en la familia, con los amigos, en el trabajo, en las comunidades. Hay personas que viven en continua tensión, siempre están en tensión por algo. Hay personas que dicen, hola, ¿qué tal? Están diciendo, ay, señor, ¿qué agobio? Pero hoy agobio, ¿por qué? Pues por todo, por cualquier cosa están agobiados, porque ha subido la gasolina, porque ha bajado el vecino, porque hay huelga de basura, porque por todos, siempre están agobiados. ¿Qué agobio? Ay, pues mira, mamá, ¿cómo quieres que esté? Pues agobiada, estoy agobiada. ¿Por qué tienes que estar agobiada? Porque el niño ha suspendido matemáticas. Bueno, pues hombre, que el niño ha suspendido matemáticas no es para cantar de felicidad, que tampoco es para agobiarse, ya aprobará, y si no aprueba, pues mira, tal día era un año. Porque mi marido no sé qué, porque resulta que he perdido el bonobús, porque las cosas más... Y tiene un agobio, y hay gente que vive agobiada por todo. Y hay gente que hace poco conocí a una persona que estaba agobiada por si le detectaban un cáncer. Y yo le pregunté, digo, ¿pero has tenido algún antecedente? O no. Imagínate que me aparezca un cáncer, pero tengo la misma posibilidad, los dos, ¿no? Entonces, de que te detecten el cáncer y te lo diagnostiquen, pues ya nos agobiaremos cuando llegue el momento, pero chicas, en ese tiempo tampoco me parece. Porque yo como me dijo eso, dije, ¿será que he tenido una persona que conocía poco? ¿Habrá tenido algún episodio de cáncer en su vida o algo? Me dice, no, pero imagínate, me lo pueden detectar. Digo, siempre sí, eso a mí también. Porque llevo yendo un montón de antecedentes en la familia, pero vamos, esta tenía un agobio y si aparezco con un cáncer, digo, y si te da un yuyu mañana, y me dicen, lo estás arreglando. Digo, pero para quitarte el agobio del cáncer, te puede dar un jamacuco mañana por la mañana, entonces ni cáncer ni nada, ¿no? Vamos a ver. Claro, es que dices, es que lo que son las suposiciones absurdas y los miedos sin sentido. Tengo mucho miedo a un cáncer, tú piensas que es peor que tener un infarto mañana por la mañana. ¿Hay alguna manera de consolarme? Y le digo, mira, no te molestes, no digo que una persona que no la conocía mucho. Digo, pero esto me parece una postura bastante absurda, entonces yo creo que es mucho más realista la que yo te estoy diciendo. Claro que puedes desarrollar un cáncer, como todos los que pisamos el planeta Tierra. Todos tenemos unas más probabilidades que otros, pero así como posible, a todos nos puede tocar esa china que hemos pensado. Entonces, chico, cuando te llegue, pues ya te agobias. Mientras tanto, vamos a vivir felices, ¿no? Pues no, hay personas que viven en continua tensión. Y eso significa el enorme apego que tienen a algo. Porque el que es libre vive tranquilo. No tiene que estar en tensión por nada. Es una de las cosas más bonitas que yo aprendí de la espiritualidad franciscana. Cuando San Francisco de Asís dice que la pobreza es el principio de la no violencia, porque decía él, como no tengo nada que defender, no tengo que pelearme con nadie. Pues esto va por esa línea. Si yo vivo libre, no tengo apego a nada, pues nada me Cristo. Si no tengo nada más que a Jesucristo, que es seguro que no me lo va a quitar nadie, entonces no tengo que vivir angustiada pensando que voy a perder lo que tengo. Y esta cuestión del cáncer, yo llegué a la conclusión de que era una hipocondríaca total y absoluta, claro, y que tenía un apego totalmente enfermizo a su salud. Yo entiendo que la salud es un bien que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidarla, pero con un orden. Porque la prioridad de mi vida no es cuidar mi salud, porque para eso no vivo. Si me pasa la vida queriendo no morirme, al final voy a cascar igual, porque aquí no se va a quedar nadie, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, dices, pues el ídolo de esta persona es su propia salud. Y vivía angustiadísima por su salud. Y yo pensaba, pues todo el agobiazo que tienes y ese estrés y esa ansiedad es peor que todos los cánceres del mundo juntos. Y efectivamente, digo, el día menos pensado le da un jamacuco. Claro, o sea, de la tensión que pueden vivir, pues mañana una subida de tensión y ¡pum! Me da un palo. Porque vamos a ver, la incoherencia y lo absurdo de muchas personas.